Antes de iniciar la clase vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada y qué aprendimos. En la clase pasada realizamos diferentes mediciones y nos dimos cuenta que podíamos medir con partes de nuestro cuerpo. Intentamos medir la cama con cuartas, que es cuando medimos con nuestra muñeca, con nuestra mano, desde el meñique hasta el dedo pulgar. A eso le llamamos cuarta. Cuando medimos con nuestro brazo, desde la mano hasta el codo, le llamamos codo. Pero al realizar las mediciones vimos que a todas nos dio resultados muy diferentes. A una nos dio muchas más cuartas y a otra pocas. ¿Por qué? Porque pese a que intentemos medir el mismo elemento, a todas nos va a dar mediciones diferentes, ya que tenemos unas compañeras tienen la mano más pequeña y otras tienen la mano más grande. Igual pasa con el codo. Algunas compañeras tienen el brazo más largo y otras lo tienen más corto. Por eso a todos nos va a dar una medición diferente. ¿Qué era lo que estábamos intentando medir en la clase pasada? La longitud. ¿Pero qué será esa longitud? Vamos a leer esto para comprender lo que es la longitud. Dice entonces, ¿qué es longitud? Indica la medida del largo, del ancho o del alto de un objeto. Para medir la longitud se debe elegir una unidad de medida. Entonces nos dicen que la longitud tiene tres características: el largo, el ancho y el alto. ¿Pero a qué se refieren cuando nos dicen cada una de estas características? Largo es una característica que es horizontal, podemos ver que va de un lado a otro, de izquierda a derecha, y acá en esa característica se refieren a que si un elemento es largo o corto. Podríamos decir que esta mesa es larga. Cuando se refieren al ancho, nos están preguntando si algo es ancho o angosto. Podríamos decir que esta mesa es ancha o angosta. Si fuera angosta sería un poco más delgada de esta manera. Podríamos decir que es ancha. Entonces, cuando nos preguntan si algo es ancho, nos están indicando si algo es ancho o angosto. Cuando nos preguntan si algo es alto o se refieren a esta característica, ya esta característica es de manera vertical, de arriba a abajo, y nos preguntan si algo es alto o bajo. Pero algo es alto si la distancia o la distancia entre el suelo o la lejanía entre el suelo y el elemento es amplia. Por ejemplo, acá esta mesa es alta, sí, porque está bastante alejada del suelo. ¿Podríamos decir que esta mesa es baja? No, porque estaría más cerca del suelo. Entonces, cuando nos mencionan estas características, nos preguntan si algo es alto o bajo. Pero nos dicen algo muy interesante también, que para medir la longitud, que ya sabemos que son las características o las mediciones del largo, ancho y el alto de un objeto, que para medir esta longitud se debe elegir una unidad de medida. ¿Qué serán esas unidades de medida? Como anteriormente les dije, cuando intentamos medir con la cuarta y el codo, nos dio mediciones muy diferentes, porque todas tenemos diferentes medidas del brazo, unas más largos, otras lo tienen más corto, unas tienen la muñeca más grande, otras más pequeñas. Entonces, con las unidades de medida, a todas nos daría igual la medición. Pero ¿cuáles serán esas unidades de medida? Ya se las voy a mostrar para que las vayamos conociendo. Entonces tenemos que las unidades de medida en longitud son estas. Podemos observar algunas, que es el metro y el centímetro. Creo que todas hemos visto un metro, que es muy largo, pero ¿para qué utilizamos este metro? Para medir elementos muy grandes. El metro lo utilizamos para medir elementos muy grandes, mientras que el centímetro, que son esas rayitas que se ven en la regla, que más adelante les voy a explicar más detenidamente. Entonces utilizamos la regla para medir cosas más pequeñas, el metro para medir cosas grandes y la regla para medir cosas pequeñas. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos varios elementos acá en esta página. ¿Qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar identificar con qué podríamos medir cada elemento. Es decir, el lápiz lo mediríamos con la regla o con el metro.
reconociendo que el metro es para medir elementos grandes y la regla para medir elementos pequeños. Pausamos el video e intentamos hacer estos ejercicios solas para luego entonces socializar y observar si elegimos el elemento que corresponde. Lo pausamos en este momento y reflexionamos en tanto estos elementos. Bueno, entonces vamos a observar cada elemento. El lápiz. ¿El lápiz será un elemento grande o pequeño? Es algo pequeño, ¿cierto? Entonces lo mediríamos con el metro o con la regla. El lápiz lo podríamos medir con la regla y es acorde a su tamaño. ¿El edificio es un elemento grande o pequeño? Vemos que el edificio es un elemento alto, que tiene mucha altura porque está muy alejado del suelo. ¿Lo mediríamos con la regla o con el metro? Lo mediríamos con el metro, que es para medir elementos o objetos más grandes. Seguimos con el libro. ¿El libro es un elemento grande o pequeño? Es algo pequeño, que muy fácilmente lo podríamos medir con la regla. La cama, lo podríamos medir con la regla o con el metro. Como es algo más grande, lo mediríamos con el metro, ya que si fuéramos a medirlo con la regla, necesitaríamos muchas reglas para medir toda la cama. Lo podemos entonces medir con el metro. Y por último, el sacapuntas. Lo podríamos medir con la regla o con el metro. Con la regla, porque es un elemento muy pequeño. Continuamos entonces ya reconociendo para qué nos sirve el metro y la regla. Les voy a explicar entonces cómo medir con la regla. Vemos que en la regla está dividido en partes y que en cada una de esas partes hay lineecitas muy pequeñas y hay otras más grandes y que debajo unas líneas más largas y que debajo de esas líneas largas hay unos números. Acá vemos que va desde el 0 hasta el 13. Cada uno de esos números, cada una de esas partes, o en sí cada uno de esos números, se le llaman centímetros. Cada una de esas partecitas se le llaman centímetros, que lo podemos escribir de esta manera y que se representa de esta, escribiendo cm. Es decir, que cuando veamos esto, el cm, quieren decir que son centímetros. Por ejemplo, ¿cuántos centímetros tendría esta regla? Si vemos que termina en el 13, tendría 13 centímetros. Entonces podríamos escribir 13 centímetros todo completo o lo podríamos escribir 13 cm y sería lo mismo si lo escribimos de esta manera o de esta manera. 13 centímetros, 13 centímetros. Aquí vemos un metro, pero las que hemos visto ya un metro reconocemos que es demasiado largo, solo que aquí nos muestran una partecita. En la partecita que nos muestra también está dividida por partes, unas líneas más largas que otras y debajo de esas líneas largas están unos números. Esos números son los centímetros. Como vemos acá, acá está el número 1, solo que esta parte lo tapa, pero siempre empezamos desde el 0. Entonces va desde el 0 hasta el 10. Como cada uno de esos números son un centímetro, ¿cuántos centímetros tendríamos en esta parte del metro? 10 centímetros, que los podemos escribir de esta manera, 10 centímetros, todo completo, o lo podríamos representar 10 cm y sería lo mismo. ¿Cómo realizamos entonces las mediciones con la regla? Les voy a explicar y vamos a estar muy atentas para que entendamos cómo usar la regla. Aquí ya tenemos la regla, esta regla, y si observamos, tiene 14 números, terminan en el número 14. Está dividida en 14 partes, lo que quiere decir que tiene, y como cada una de esas partes es un centímetro, esta regla es de 14 centímetros, que lo podríamos escribir de esta manera o de esta otra manera, 14 centímetros o 14 cm. Y sería lo mismo. ¿Cómo realizamos las mediciones con la regla o cómo debemos hacer para medir con la regla? Vamos a medir este elemento, que en este caso es un lápiz. Para medirlo, entonces, ubicamos un extremo, el extremo desde donde comienza la regla, que es el 0,
a un extremo del objeto que vayamos a medir. En este caso esta punta del lápiz donde está el borrador. Ubicamos que coincida el borrador con la rayeta del cero. Y para ver cuánto midió, observar cuánto midió, miramos donde termina la otra punta del elemento que estamos midiendo. En este caso terminó en el número 6. En el número 6. Entonces decimos que como termina en el número 6, este lápiz mide 6 centímetros. Que los podríamos escribir así. 6 centímetros o de esta manera 6 cm. Y tenemos que este lápiz midió 6 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer para aprender a medir con la regla? Vamos a explorar, vamos a utilizar la regla para medir elementos de la casa y si tienen alguna duda me pueden escribir. Bueno, entonces ya sabemos cómo medir con la regla. Vamos a continuar. El centímetro. Como en las unidades, vamos a recordar cuando trabajamos con las unidades en el primer periodo, en las clases en el colegio. Vamos a recordar que cuando teníamos 10 unidades, pasaba a ser una decena. Justamente cuando teníamos un grupito de 10 unidades, las llamábamos decenas. Aquí pasa lo mismo. Cuando tenemos justamente 10 centímetros, pasa a ser un decímetro. Cuando tengamos grupitos de 10 centímetros, los llamamos decímetros, que lo podemos representar con la D y con la M. Aquí nos muestran otra parte del metro. ¿Cuántos centímetros tiene esta parte del metro? Si cada uno de esos números son centímetros, tenemos 10 decímetros. Pero ya sabemos que cuando tenemos 10 centímetros lo pasamos a llamar un decímetro. Es decir, que esta parte del metro tendría un decímetro y la podríamos escribir así. Un decímetro. Es decir, un grupo de 10 centímetros. La podríamos escribir de esta manera o un D y sería lo mismo, porque con la D y con la M lo podemos representar. Es decir, que un decímetro es un grupo de a 10 centímetros. Listo. Aquí vemos otro ejemplo, ya tenemos una regla. ¿Cuánto mide esa regla? ¿Cuántos centímetros tiene? Vemos acá que cada una de estas partes es un centímetro y esta regla termina en el número 20. ¿Cuántos centímetros tendríamos? 20 centímetros, que los podemos representar con la C y la M. Pero entonces queremos saber cuántos decímetros tiene. Como ya sabemos que un decímetro son 10 centímetros, vamos a contar de 10 en 10. Contamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos un grupo de 10. Ya eso sería un decímetro. Vamos a contar si podemos llegar a tener otro grupo de 10 entre esta regla. Podemos llegar a tener otros 10 centímetros. Contamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tuvimos otro grupo de 10, de 10 centímetros, lo que quiere decir que tenemos otro decímetro. Aquí tendríamos otro decímetro, que lo podemos representar de esta forma. Y como tenemos un decímetro acá y un decímetro acá, serían 2 decímetros. Esta regla tiene 2 decímetros. Tiene 2 grupos de a 10 centímetros. Un decímetro acá y un decímetro acá, que lo podemos escribir de esa manera. Listo. Vamos a recordar otra cosa de cuando trabajamos con las unidades. Cuando trabajamos con las unidades, cuando pasábamos a tener 100 unidades, ya las pasábamos a llamar centenas. Cuando teníamos 100 unidades, las llamábamos centenas. Acá pasa de igual manera. Cuando tenemos 100 centímetros, las llamamos a pasar metro. Entonces sabemos que cuando tengamos justamente 100 centímetros, la pasamos a llamar metro. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a construir una cinta métrica con 100 centímetros, porque ya aprendimos que cada una de estas partes son centímetros.